Maravillosa alabanza, Señor, te damos gracias porque a través de ella nos permites conectarnos, Padre, y simplemente por estar aquí, cantándote, escuchando, y te pido en especial que el día de hoy nos des un corazón abierto, Señor, para recibir tu poderoso mensaje, que salgamos de aquí tomando mejores decisiones de poder, para poder expandir tu reino, Padre. Gracias por la vida de toda esta iglesia y por todo lo que haces en nuestras vidas. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Alguien de ustedes conoce a gente que siempre se mete en problemas? ya vi uno que otro codazo por ahí, ¿no? Bueno, pues el día de hoy yo les voy a presentar a alguien que se llamaba John DuPont. Él era un excéntrico multimillonario que heredó una gran e inmensa fortuna de esta empresa, DuPont. Esta empresa es una de las más grandes a nivel mundial en químicos y un montón de otras áreas. En México principalmente la conocemos por las pinturas DuPont. ¿Las han visto alguna vez? Bueno, pues John DuPont fue un niño que creció con un padre tristemente totalmente ausente. Este muchacho no sabía socializar, no tenía amigos, fue bastante raro desde chiquito y constantemente tomaba decisiones que rayaban en la locura. Cuando fue creciendo se convirtió en un apasionado de los deportes y además en un gran impulsor de ellos. Tenía una mansión donde tenía un terreno de más de 40 hectáreas y ahí albergaba un montón de deportistas. En aquel entonces se especializaba en la natación olímpica, en los triatlones, y por hacer enojar a sus papás se metió en el tema de la lucha libre olímpica, porque ellos no veían con buenos ojos esto. Así que se dio la tarea de construir un gran gimnasio dentro de su enorme mansión y contrató a los mejores entrenadores a nivel mundial y trajo a los mejores luchadores de lucha libre olímpica en ese momento. Estados Unidos no podía ganarle a los rusos, siempre estaban en segundo lugar. Y la razón principal era que los rusos se dedicaban completamente a entrenar todo el tiempo, porque el Estado cubría todos sus gastos. Y en Estados Unidos no. Así que él dijo, ok, yo los voy a traer y les voy a pagar todo. Les voy a dar vivienda, van a traer a sus familias y les voy a dar un sueldo increíble para que por fin les podamos ganar a los rusos. Uno de estos luchadores que trajo a vivir ahí se llamaba Mark Schultz. Él era el mejor peleador en aquel momento en Estados Unidos y muy pronto se volvió un íntimo amigo de DuPont. Él tenía la capacidad, de alguna manera, de poder mediar entre su carácter errático y voluble, y era una persona muy rara, y todos los demás deportistas. Así que cuando le querían pedir algo a DuPont, iban todos a través de Mark para poder hablar con él. Llega un momento en que DuPont empieza a tomar muchas malas decisiones. Entre ellas, un día se le ocurre despedir a toda la gente de color que trabajaba para él en la mansión. También empezó a despedir a todos los deportistas que eran de color, sin importar lo bueno que fueran. En una ocasión, de hecho, amenazó con un arma de fuego a un luchador de lucha libre que en algún momento fue su incondicional y su protegido, y le ordenó que en ese mismo momento dejara la propiedad. Este luchador no se quería ir, porque pues de ahí vivía y no tenía razón alguna, así que DuPont contrató un camión de mudanzas, se lo puso enfrente de su villa y no lo dejaba salir hasta que se llevara todas sus cosas. El Comité Olímpico de Lucha Libre se puso nervioso y dijo, bueno, esto está saliendo de control. Le hablaron a Mark Schultz y le preguntaron, oye, ¿cómo ves las cosas? ¿Están en riesgo los deportistas? ¿Están en riesgo los luchadores? Y Mark les dijo, de ninguna manera. Mi esposa, mis hijos y yo vivimos aquí, lo conozco muy bien. No hay ningún problema, él no representa ningún peligro alguno real. A los pocos días, John DuPont, de nuevo, tomó un arma, fue a ver a Mark y le pegó un par de tiros en el pecho, sin razón alguna. Acabó con su vida, lo mató. Se encerró en su mansión, tenía un arsenal de armas que coleccionaba, era coleccionista de armas, y hasta después de varios días de que la policía estuvo en negociaciones con él, lo pudieron arrestar. Fue encarcelado y ni la gran fortuna, ni las grandes conexiones políticas que tenía, ni su defensa alegando locura, pudieron sacarlo de la cárcel. Y ahí murió a la edad de 72 años. John DuPont parece tener algún tipo de trastorno mental que lo llevaba a meterse en problemas, hasta que se metió en uno del que ya no pudo salir. Una sola decisión lo llevó a perder todo, teniéndolo todo. Pero la mayoría de los que están aquí parece que no tenemos un trastorno mental. Sin embargo, muchas veces parece que tomamos decisiones que constantemente parece que rayan en la locura también. ¿Pero por qué pasará esto? ¿Por qué tomamos decisiones de esa forma? Todo tiene que ver con la forma en la que tomamos estas decisiones. Y eso es nuestra vida realmente. Una serie de decisiones que tomamos cada día. Ustedes han puesto a pensar
en la cantidad de decisiones que toman desde que se despiertan hasta que se acuestan? Grandes, pequeñas, chiquitas, unas que parecen insignificantes. Pues todas ellas tienen un impacto en nuestra vida, algunas muy pequeñitas y otro muy grande, porque resulta que la calidad de decisiones que tomas va a determinar la calidad de la vida que vives. Mientras mejores decisiones tomes, mejor vas a vivir la vida. Y conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando, se supone que deberíamos de tomar mejores decisiones, ¿no? Miren, Dios nos bendijo a mi esposa y a mí con dos hermosos hijos. ¿Okay? El segundo, el más pequeñito, es Joshua. Joshua tiene apenas 1 año y unos cuantos mesecitos. La realidad es que todavía no toma sus propias decisiones. Su mamá y yo tomamos todas las decisiones por él. Horarios de comida, qué es lo que va a comer. No se hace berrinches como cualquier niño, ¿no? Pero ahí estamos tratando de educarlo, porque nuestra obligación es dirigir a nuestros hijos para darles una correcta educación. Pero eso tiene un objetivo. El objetivo es enseñarles a tomar mejores decisiones. Tenemos otra balita de 3 años y medio. Pues con él ya tenemos que tener un poco más de intensidad en nuestras lecciones, ¿ok? Porque debemos de enseñarle algo muy importante. A su corta edad, él tiene que saber que él es libre hasta el momento de tomar una decisión. Somos libres de escoger nuestras acciones, pero no las consecuencias muchas veces de ellas. Tenemos el control sobre la toma de ellas, pero luego estas decisiones toman control sobre nosotros. Eso quiere decir que tú eres libre de las decisiones que escoges tomar, pero no siempre eres libre de las consecuencias que ellas traen a nuestra vida. Entonces deberíamos de tomar nuestras decisiones en base al tipo de consecuencias que queremos recibir. ¿Han escuchado el dicho, las buenas decisiones vienen de la experiencia y la experiencia viene de las malas decisiones? ¿Lo han escuchado? Pero, ¿de verdad tengo que tomar malas decisiones para aprender a tomar las buenas? ¿De verdad tengo que engañar a mi mujer para darme cuenta que era una pésima idea hacer eso? ¿O habrá alguna forma de tomar buenas decisiones sin necesidad de tener consecuencias horribles y espantosas en mi vida? Como seres humanos es normal equivocarnos, pero ¿será necesario estarnos equivocando una y otra y otra y otra vez? El libro de Santiago nos va a hablar acerca de las decisiones. Fíjense, Santiago nos va a mostrar el problema que tenemos la mayoría de nosotros en el momento de tomar una decisión. Luego nos va a decir qué deberíamos de hacer en el momento en que estamos tomando las decisiones. Y posteriormente nos va a mostrar la promesa de Dios cuando haces lo que tenemos que hacer y le obedecemos a Él. Así que vamos a empezar por el número 1, que es el problema, y es su primer espacio en blanco. El problema es la indecisión por tener prioridades en conflicto. Indecisión por tener prioridades en conflicto. El problema que enfrentamos en el momento de tomar decisiones es que no puedes tomar una buena decisión. ¿Saben por qué? Por la indecisión. Por la indecisión en cuanto a qué hacer. Porque muchas veces tenemos dentro de nosotros prioridades en conflicto. Nuestro corazón quiere tomar 2 direcciones diferentes. Y es ese conflicto de direcciones que causa que no sepamos realmente cuál decisión tomar. Y muchas veces nos estemos equivocando. Miren lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Una persona que duda es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Una persona que duda tiene su lealtad en conflicto, y es inestable porque su lealtad está dividida. Dividida entre lo que el mundo le dice que tiene que hacer y dividida entre lo que Dios dice que debes de hacer. Hace unos días leía un artículo en una revista de Wall Street que se titulaba ¿A dónde se han ido todos los hombres buenos? Mi mamá decía que al parecer se han quedado atrapados en lo que ella describe como la eterna adolescencia. Y ese es el lugar que si no avanzas y te quedes atorado, empiezas a perder grandes virtudes como persona, porque es nada más y nada menos que una etapa. No hace mucho tiempo, decía el estudio, el promedio de hombres y mujeres alrededor de sus 20s ya había alcanzado la mayoría de sus logros de ser adultos. Habían terminado su carrera, tenían independencia financiera, estaban casados, ya tenían hasta hijos.
Sin embargo, hoy en día, muchos adultos viven en una especie de letargo entre una adolescencia semihormonal y una completa dependencia de los demás. Pero muchas veces esto empieza cuando somos aún más chicos. ¿Saben por qué muchos jóvenes simplemente no tienen interés en ser adultos? Porque en esta cultura el ser adulto es algo que está perdiendo valor. ¿Saben por qué? Y se los digo con conocimiento de causa, porque llevo 6 años trabajando con jóvenes. Porque los jóvenes ven un mundo de adultos caótico, ven un mundo de adultos inmaduro, inestable por todos lados, totalmente deshonesto. Y a nuestros jóvenes no se les antoja crecer, no se les antoja ser adultos. Entonces, sin motivación para crecer, muchas de estas personas jóvenes permanecen en un estado de indiferencia hacia la madurez. Se dicen a sí mismos, ¿para qué quiero crecer si no veo nada motivante ahí? Junto con este estado de poca madurez que muchos jóvenes aceptan mientras crecen, nos encontramos con la presión culturalmente aceptable para que los jóvenes sean autocomplacientes. Y esto nos lleva a la falta de carácter. Más del 50% de los jóvenes se han vuelto sexualmente activos en una cultura sexocasual, en la cual van a tener un promedio de 10 parejas sexuales antes de graduarse de la universidad. 10. Hasta ahí llegó la pureza de nuestros jóvenes, autocomplacientes, faltos de carácter. La mayoría de ellos habrían sido expuestos a la pornografía como preadolescentes. ¿Saben a qué edad en promedio tienen los jóvenes su primer contacto con la pornografía? Alrededor de los 11 años. Y hay otros estudios que nos indican que desde los 8 ya la empiezan a tener. Nuestros chiquitos. Esto lanza a muchos de esos niños a un mundo de doble o triple moralidad, donde son un chico completamente diferente con sus papás, otro en su entorno social y otro totalmente diferente en su mundo privado donde nadie los ve. Hasta ahí llegó la integridad de nuestros muchachos. Muchos habrán cedido a una visión debilitada de masculinidad, lo cual les impide volverse líderes y protectores de su hogar, que hagan el bien a toda costa. Hasta ahí llegó su honor. La mayoría de los jóvenes están pasando por ahí en su adolescencia teniendo que tomar decisiones bien difíciles todos los días. Tienen una presión social que en generaciones anteriores no se había visto, entre medios de comunicación, entre redes sociales, entre amigos. Cancún. Es complicado para ellos crecer aquí. Y ahora, ¿qué mensaje les estamos mandando a nosotros como adultos? Les estamos diciendo con nuestras acciones, con nuestro día a día, que realmente sean íntegros, que realmente sean puros, que realmente sean honorables. Porque cuando vengan las decisiones difíciles, que seguramente muchos de ustedes las están pasando o van a llegar, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder a esas decisiones? ¿A quién vas a satisfacer? ¿Vas a satisfacer a Dios o vas a ser autocomplaciente y te vas a satisfacer a ti y al mundo? Porque las decisiones difíciles son las que realmente afectan tu corazón. ¿Recuerdan cuando Jesús explica a sus discípulos que va a morir? Les dice a sus discípulos, tenemos que ir a Jerusalén. Ahí me van a arrestar, me van a condenar, me van a crucificar y a los 3 días voy a resucitar. ¿Qué hace Pedro, su discípulo más cercano? ¿Recuerdan? Lo llama. Le dice, a ver, Jesús, ¿cómo crees? No te pueden crucificar, te necesitamos aquí, que nos liberes. ¿Y qué le contesta Jesús en Marcos 8:33? Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cómo vemos las personas las cosas? ¿Cómo ve el mundo las cosas? ¿Cómo ve Dios las cosas? Algunos rápidos ejemplos. Noviazgo. La palabra de Dios dice que si no estás casado, tienes que ver a la otra persona como tu hermano o tu hermana. ¿Ok? Nada de que una probadita, no. ¿Ok? ¿Qué te dice el mundo? Tienes que conocerlo, pero muy bien. Oye, agarra experiencia, si no, ¿qué tal si en el matrimonio ya no le gustas? ¿No? Conózcanse, pero durísimo. Eso es lo que nos dice el mundo. Y encuentras un montón de noviazgos enfermizos, sexualmente activos. Las niñas dicen, no, pues si es mi novio, entonces ya tengo chance, ¿no? Eso es lo que te dicen, ¿no? Niñas posesivas de sus novios, muchachitos posesivos de sus novias. Eso es lo que el mundo nos empuja a hacer en el noviazgo. Ante los ojos de Dios eso no está bien. En el matrimonio, a los ojos de Dios, el matrimonio es la imagen del amor incondicional de Dios por el hombre. Y el hombre amando incondicionalmente a su esposa y viceversa.
¿Y qué nos dice el mundo? A ver, yo me voy a casar para que esta persona me haga feliz, ¿no? Entonces, si no me hace feliz, pues termino con mi matrimonio de volada. Escuchaba en la radio hace un par de meses una locutora que defendió una postura que algún brillante congresista mandó, donde decían que era buena idea proponer que los matrimonios se renovaran cada 2 años. Si no me gusta, pues cancelo el contrato y me consigo a otro. Imagínense, en 10 años ya pude haber tenido 5 esposas diferentes, ¿no? Eso es lo que te dice el mundo. No funciona, nah. ¿Se acuerdan de los votos? No, yo me acuerdo de mis votos. ¿No? Yo me los aprendí, se los dije a mi esposa que aquí está. Ajá. Y unos de ellos fueron muy típicos. Prometo amarte en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Hemos tenido más pobreza que riqueza. Y hasta que la muerte nos separe. ¿Se acuerdan? Hasta que la muerte nos separe. ¿Y el mundo qué te dice? Totalmente lo contrario. Padres e hijos. ¿Por qué a veces es tan difícil la relación entre padres e hijos? Porque Dios nos dio a los padres una enorme responsabilidad. ¿Saben cuál es? Enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego amar a nuestro prójimo. Pero ¿saben dónde está la cosa más difícil? En que nosotros debemos de ser el ejemplo. Nosotros. ¿Qué te dice el mundo? Tú educa a tus hijos. No importa que tú hagas completamente lo contrario. ¿Ok? A ver, niño, obedece, punto. ¿No? Y tú eres un desastre. Cuando hay una división, hay un conflicto de lealtades. Y así vas a ser inestable en todo lo que haces. Es por eso que el conflicto interno causa, su siguiente espacio en blanco, sentimientos inestables. El conflicto interno causa sentimientos inestables. Como no decides, pues tus sentimientos cambian. Y vas a estar luchando, tratando de complacer al mundo y tratando de complacer a Dios. Y va a haber días que sientas que andas súper espiritual y va a haber otros que no. Y esto va a traer consecuencias. Los sentimientos inestables tienen un efecto sobre la gente. Relaciones inestables, su siguiente espacio en blanco. Relaciones inestables. ¿Saben por qué? Porque la gente no sabe qué esperar de ti. Un día eres el papá ultra mega bueno en la casa y decides poner reglas, límites, a ver, llevas a tu niño, está creciendo, lo sientas, no te vas a mover de la mesa, te vas a comer el brócoli y hasta que no te lo comes nos paramos. ¿Ok? Y en la tarde eres el papá estricto, ¿no? Y en la noche llegas cansado del trabajo, y dices, ay, dale un pedazo de pizza y que haga lo que quiera, porque ya no me esté molestando, ¿no? Confundimos a los niños. ¿No? Trabajo, lo mismo. Un día puede ser el plus ultra en el trabajo, ¿no? El más eficiente, el más proactivo, el que termina proyectos, el que hace todo lo que se le dice. Y de repente al día siguiente, no, pues te quedaste dormido. ¿Qué pasó con el plus ultra? ¿No? La gente que cambia todo el tiempo son personas en las que no puedes confiar, ¿sí o no? Si estás cambiando, no puedes confiar en esa persona. Por lo tanto, si una persona no es confiable, no le das una mayor responsabilidad. Y si no le das una mayor responsabilidad, esa persona no va a crecer. No va a crecer. Fíjense, nosotros nos quejamos constantemente de los cambios en los adolescentes. Es que parece bipolar, ¿no? En la mañana está de un humor, en la tarde de otro y en la noche de otro. Ya no sabemos qué hacer. Pero ¿cómo somos nosotros como adultos? Lo peor es que esto genera una vida espiritual inestable. Vida espiritual inestable. Cuando un día estás muy cerca de Dios, pero al día siguiente estás inmerso en el mundo, esto va a tener un efecto en tu vida. Y el efecto es que nosotros mismos nos vamos a convertir en la piedra de tropiezo para nosotros mismos. Y vamos a bloquear nuestras oraciones y vamos a bloquear los frutos de Dios para nuestra vida. Miren lo que dice Santiago 1:7. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. La indecisión nos lleva a una vida doble. El diccionario describe indecisión como la falta de valor o firmeza en el carácter y en la manera de actuar. No es una descripción que nos gusta encajar, ¿va? Faltos de carácter. ¿Qué hace esto? Pues nos llega una vida doble. Fíjense, llegamos a la iglesia en la mañana, nos conectamos con el grupo de alabanza, cantamos, glorificamos, estamos conectados. Y ya después, por ahí de la 1:30, ya tengo hambre, ya estoy de malas, tardan un montón en salir, el estacionamiento es un relajo, ya, ¿no? Y ya estás aventando el coche, llegas con el mesero, le hablas mal. Eso es tener una vida doble en cosas tan sencillas, ¿no? Un día eres súper considerado con tu esposa, estás al pendiente de ella, le haces hasta sorpresa, le llevas flores, y al día siguiente la estás sobajando, humillando.
Eso es una inestabilidad, es una vida doble dentro de nuestra propia personalidad. La realidad es que no podemos hacer nuestra voluntad y la de Dios al mismo tiempo. Ese es nuestro problema, indecisión causada por conflicto de prioridades. ¿Ya se deprimieron? ¿Todavía no? Ok, porque ya les va el problema, la solución. El problema ya se los enseñé. ¿Cuál es la solución? La solución es entregar nuestra lealtad, siguiente espacio en blanco, a Dios. Entregar nuestra lealtad a Dios. Si la indecisión es un conflicto de lealtades, entonces necesitas escoger a quién le eres leal. Pero antes de enfrentar las decisiones. Si los novios están solos en una casa donde los papás no van a llegar dentro de 3 horas, tienen música romántica y las luces suavecitas y todas, y se están agarrando a los besos, ¿qué creen que va a pasar? ¿Ya adivinaron? Ok. Ajá. Van a ser leal a su propia naturaleza. Pero si estos muchachos desde el principio escogieron una persona leal a Dios y establecieron reglas claritas dentro de su noviazgo, ni siquiera van a propiciar esa situación. Porque saben que es peligrosa y no se van a poner en ese lugar. Desde ahí están decidiendo su lealtad en el trabajo. Si desde que llegas a un trabajo, pones un negocio, decides serle leal a Dios, dices, yo no voy a hacer nada deshonesto. Yo voy a ser íntegro, no voy a hacer negocios con los de CFE, ni evadir impuestos, no, voy a ser íntegro, ¿ok? Es fácil serle leal a Dios, pero si por el contrario es, bueno, pues a ver cómo se va poniendo la situación, ahí nos vamos acomodando, total, Dios perdona todo, ¿no? Ya estás decidiendo tu lealtad. ¿A quién le vas a ser leal? ¿Al mundo, a tus prioridades o a Dios? ¿Saben cuál es una decisión de a quién servimos? Nuestra fe. Nuestra fe. Fíjense, las primeras letras en la carta de Santiago, lo primeritito que está escribiendo Santiago antes de empezar su carta, dice así: Santiago, hablando de sí mismo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Siervo de quién? De Dios. Lo primero que está haciendo Santiago es declarar su lealtad. Déjame preguntarte algo el día de hoy. ¿Tú ya declaraste tu lealtad? ¿Ya le declaraste tu lealtad a Dios? Porque es justo ahí por donde debes de empezar. Después de declarar la lealtad a Dios, ahora sí necesitamos su sabiduría, ¿ok? Para poder vivir basado en su sabiduría, necesitamos obtenerla. ¿Y cómo? Santiago me cae re bien porque escribe bien fácil y conciso y preciso. Nos dice cómo. Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Simple y sencillo. Y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Fíjense, en ese versículo vienen 3 consejos prácticos. Paso número 1, admite tu necesidad. Lo primero que tiene que pasar es que admitas que necesitas la sabiduría de Dios. En el versículo 5, Santiago, a modo de ironía, nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿a alguno de ustedes le falta? Yo creo que a todos, ¿no? Todos necesitamos sabiduría. Todos tenemos algún área de nuestra vida con la que estamos batallando, o muchas, o todas, ¿ok? El primer paso es que necesitas reconocer que estás mal. Y luego necesitamos aprender a tomar decisiones como Dios lo haría. Pero para poder hacer eso, necesitamos un elemento básico, que se llama humildad. Proverbios 11:2. El orgullo acarrea deshonra. La sabiduría está con los humildes. ¿Qué pasa si crees que ya sabes todo? ¿Puedes aprender algo? No. Fíjense, tenemos una pareja joven que dirige el ministerio de los matrimonios, ¿no? Y tenemos comentarios constantemente de gente mayor, con muchos años más, que van con ellos y su primera impresión cuando los ven es, ¿estos qué van a saber? Un par de chamacos, ¿no? Están muy chavos y se cierran, ¿no? Cuando los conocen y cuando saben por todo lo que han pasado, híjole, ¿no? Tienen una cantidad muy interesante de sabiduría que nos pueden dar a todos. Y Dios rescató su matrimonio. Pero si los juzgamos por cómo se ven chavos, pues nos cerramos. Admitir falta de sabiduría es el comienzo de la sabiduría. Y no admitirlo nos lleva a tener grandes problemas. ¿Ustedes sabían que por medio de la contaminación producimos 30,000 millones de toneladas cada año de dióxido de carbono?
El dióxido de carbono es todo eso que sale por los escapes, por las fábricas, por todos lados. Lástima que es un gas invisible, no lo podemos ver. Pero ¿se imaginan si viéramos 30,000 toneladas que se van acumulando año tras año? Y todo lo que le estamos haciendo al planeta, a nuestros hijos, a nuestros pulmones, a todos lados, les aseguro que muchos de ustedes utilizarían mucho más su bicicleta con todo el calorón que hace aquí. Pero como no lo vemos, pues no hacemos mucho al respecto. Nos volvemos cómplices. Lo que debería llamar nuestra atención es que en nuestra toma de decisiones muchas veces vemos claritas las consecuencias, no son invisibles. Sabemos perfectamente qué es lo que va a pasar si tomamos esa decisión. ¿Qué creen que va a pasar si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Qué va a pasar? ¿Embarazos fuera del matrimonio? ¿Niños que no son deseados? ¿Enfermedades venéreas? ¿Enfermedades que luego se te quedan ahí metidas en el cuerpo y luego te afectan el resto de tu vida y se las contagias a tu marido o a tu esposa? ¿Te tienen que mutilar partes de tu cuerpo? ¿O los niños pagan esas consecuencias? Pérdida de pureza. ¿Qué va a pasar si eres infiel en tu noviazgo o en tu matrimonio? Va a fracasar. ¿Qué va a pasar si no pagas tus deudas? Va a haber una pérdida de confianza de las personas y de las instituciones. ¿Qué va a pasar si consumes drogas? Adicciones, dolor, mucho dolor en tu vida y en de toda la gente que te rodea y te ama. Le vas a hacer muchísimo daño y probablemente después venga la muerte junto con ese consumo. ¿Qué va a pasar si no eres honesto? Te vas a quedar sin trabajo o hasta en la cárcel. ¿Son cosas que nada más yo sé? Evidentemente no, son cosas de dominio público tan lógicas. No admitir que necesitas ayuda es la puerta a todos los problemas. Fíjense, los padres que no reconocen que no están educando bien a sus hijos, cuando los niños crecen, hay una pérdida de relación porque no hubo una buena educación. Y los niños se rebelan y reclaman. Hace unos días platicaba con un padre que prácticamente no tuvo contacto con sus hijos durante un montón de años, porque tomó muchas malas decisiones en su vida. Se separó, los abandonó, se fue a vivir lejos, tenía un contacto mínimo, prácticamente inexistente con ellos. Y ahora, este joven padre está tratando de rehacer su vida y por fin está tomando buenas decisiones, pero está pagando todas las consecuencias de sus actos, en todos sentidos, pero en específico con sus hijos. Me platicaba, mi hijo está haciendo todo este fin de semana que estuvo con ellos por llamar mi atención. Me llama desesperadamente de diferentes formas para que lo vea, para que esté al pendiente de él, para que tenga contacto de lejos con él, pero cuando me le acerco, no me deja ni siquiera rozarlo, me repudia. Y eso lastima mi corazón. Pues sí, pero tú lastimaste el corazón de ese niño durante muchos años. Y este joven está enojado con su papá porque no le prestó atención durante todo ese tiempo. Y sin embargo, el corazón noble de ese chico necesita a su padre. Y está haciendo todo por llamar su atención. Yo sé que admitir nuestras debilidades es muy difícil, no nos gusta, pero es la única manera de fortalecerlas. Por eso, el paso número 1 es admitir que me falta sabiduría. Y el paso número 2, ahora que admitimos, vamos a pedir. Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Debería de ser obvio, ¿no? ¿Quién es el creador del universo en el que creemos? Dios. ¿Quién nos creó a nosotros? Dios. ¿Quién es el rey de reyes? Dios. Lo extraño es a dónde vamos a pedir sabiduría constantemente, ¿no? Facebook, Netflix, ¿no? Las revistas que están antes de pagar en las cajas, horóscopos. Depende cómo está la alineación de las estrellas, hoy voy a tener suerte. ¿Qué es eso? Ajá. Proverbios 2:6, pues el Señor es quien da la sabiduría. La ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Él tiene la sabiduría, pero ¿es sabiduría realmente lo que le pedimos a Dios? ¿Realmente le pedimos sabiduría o simplemente le estamos pidiendo todo el tiempo que solucione nuestro mundo y nuestra vida? Pedimos sabiduría para tomar decisiones cerca de nuestra familia, de nuestra carrera, de nuestro trabajo, dentro de la iglesia. Porque si entendemos que la sabiduría no es simplemente conocimiento, sino que sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento, entonces te darías cuenta de lo que en realidad estás pidiendo cuando pides sabiduría. Y podrías ir en oración y decirle, Señor, abre mis ojos para ver como tú. Señor, abre mi entendimiento para entender como tú. Señor, dirige cada cosa que hago. Déjame tomar las decisiones correctas. Y si hiciéramos esto, podríamos ir al paso número 3. Esperar con fe su respuesta. Espera con fe su respuesta.
Si deseas obtener sabiduría, primero, pide a la persona correcta, a Dios. Segundo, de la forma correcta, con fe. Santiago 1:6 nos dice, pero tienen que pedir con fe, sin dudar en nada. Eso significa que la clave es la oración, pero hay una condición, fe. Oración con fe. ¿Alguna vez le has pedido algo a Dios pensando, bueno, a ver, Dios, por favor, bueno, pero lo más seguro es que no me lo dé, ¿no? No, mejor ni te lo pido, ¿no? Pues no va a pasar. Si estás pidiendo sabiduría, tienes que saber que Él te va a guiar a lo que es mejor para ti de acuerdo a su plan. Pero si dudas, Santiago nos dice lo que pasa en la gente de la vida que duda, en Santiago 1:6. Quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Muchos cristianos viven así su vida, víctimas de las circunstancias. Gente que sus circunstancias van a determinar completamente su comportamiento en lugar de su lealtad a Dios. Esa gente es la que se la pasa culpando a todo. Es que si mi esposa me hiciera el desayuno, es que si mi marido fuera un buen proveedor, es que si mi jefe cambiara, es que si mis hijos no fueran tan rebeldes, es que si la iglesia fuera de tal o tal manera. No nos podemos convertir en barcos a la deriva, que parece que no traen capitán y se dejan llevar por el viento y por las olas de un lado a otro. Porque resulta que nosotros sí tenemos un capitán y es Dios. Así que debemos de pedir a Dios con fe y creer que Dios sabe y te hará ver lo que es mejor para ti. Y esto nos lleva al punto número 3, a la promesa. Dios te dará sabiduría. Dios promete que si tú vas a Él, en humildad, reconociendo tu necesidad y tienes fe, te va a dar sabiduría. En Santiago 1:5 no lo dice. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Se acuerdan qué le pidió Salomón a Dios? Cuando le dijo Dios, pídeme lo que quieras. Le pidió sabiduría. ¿Y cómo le fue a Salomón? Le fue re bien, ¿no? Porque resulta que Dios da continuamente cada vez que le pides. Y nos da generosamente porque sus recursos son ilimitados. Y sin menospreciar a nadie, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, porque la naturaleza misma de dar, de Dios, es dar. Él se da a sí mismo. Lo que es interesante es que Él no nos dice, pídeme para que yo haga todo por ti. Nos dice, pide sabiduría. Él nos está diciendo, no quiero tomar las decisiones por ti, lo que quiero es que aprendas a tomar las decisiones correctas. ¿Saben cuál es la parte triste de este tema? Que muchas veces no medimos la importancia de las decisiones que tomamos. Mucha gente construye su vida durante muchos años, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios, y con una sola decisión destruyen todo lo que han construido. La hija de Mark Schultz dio una entrevista cuando ya había crecido y dijo, cuando me enteré de la muerte en prisión de John DuPont, la verdad es que me sentí aliviada. No quería preocuparme más por eso, pero estaba muy triste porque todos estaban felices por su muerte. Y solo pensé que esto era muy injusto. Porque cuando mi papá murió todos estaban de luto y estaban muy tristes. Y este hombre nunca tuvo a nadie que lo quisiera. Y cuando él muere, todo el mundo está feliz. Es triste, terminó. Este hombre nunca tuvo nadie que lo quisiera. Reconoce la hija de la víctima. No todas las decisiones son puntos decisivos en la vida, pero es un hecho que la gente que mejor vive su vida es la que toma mejores decisiones. ¿Se imaginan si ese hombre, si John DuPont hubiera sido amado, hubiera sido realmente tomado en cuenta de chiquito, si hubiera tenido una vida normal, si su padre hubiera puesto atención en él, le hubiera guiado, le hubiera aconsejado, tal vez no hubiera llegado a terminar la vida de alguien? ¿Se imaginan cuántos DuPont pasan al lado de nuestra vida? ¿Qué impacto podrían tener nuestras decisiones en la vida de esos DuPont? Porque son más de los que se imaginan. ¿Se imaginan que realmente demostráramos con nuestros actos, con nuestra forma de vida, nuestra lealtad a Dios? ¿Cómo podríamos influir en tanta gente a nuestro alrededor? Si fuéramos auténticos hijos de Dios con nuestras acciones. Pero para esto debes de preguntarte algo.
¿he tomado la decisión más importante de mi vida? ¿Saben cuál es? ¿Has entregado tu vida a Cristo? Porque si has entregado tu vida a Cristo, puedes ir con la segunda más importante. Si he entregado mi vida a Cristo, ¿lo estoy realmente dejando dirigir mi vida? Porque si es así, si lo estás dejando dirigir tu vida, se debe de notar. Se debe de notar tu lealtad a Él en todas las áreas de tu vida. Aunque nos equivocamos, pero se nota. Si lo dejáramos dirigir, tal vez no sería necesario aprender de todas las tonterías que hacemos. Si lo dejáramos realmente dirigir nuestra vida, estaríamos tomando decisiones poderosas que nos llevarían seguramente a salvar más vidas de las que se imaginan en el mundo y en la eternidad. Nuestra oración es que salgan de aquí cuestionándose esas decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo mi vida se va a ver reflejada en mi lealtad hacia Dios? ¿Cómo voy a impactar a los demás? Realmente espero que no salgan de aquí exactamente igual que como llegaron. Que Dios los haga accionar. A veces los mínimos cambios son los que impactan en grandes olas por la eternidad. Vamos a dar gracias. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por todos los milagros que haces en nuestra vida. Y te damos muchas gracias porque vives en nuestros corazones. El día de hoy en particular, Padre, te quiero pedir que si hay alguna persona en este salón que no ha tomado esa primera decisión de aceptarte como Salvador, abra su corazón. Te invita a ti a reinar en su vida, Señor. Que sepamos que no es una oración mágica, sino es un estilo de vida, pero por algo empezamos. Por reconocerte como nuestro Salvador, porque tu Hijo vino hace más de 2000 años, ese Jesús, a este mundo a morir por nosotros, porque caminó hacia la cruz y derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros, Padre. Te amamos, Señor, te reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Dios, como el Señor de señores, como el Rey de reyes, Padre. Y si es así, tú ya vives en nuestros corazones. También queremos redefinir nuestra relación y poder decirte, Padre, maneja mi vida. Yo no puedo, soy incapaz, cometo muchos errores. Dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo para impactar tu mundo e impactar la eternidad. Todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.